El guardián invisible devolvía a la literatura todo el esplendor del thriller que se extendía a la gran pantalla en 2016 con la adaptación de la novela. ¿Qué pasa? ¡Aquí hay algo! La Orquesta Sinfónica de Navarra añadía el ingrediente imprescindible de la banda sonora y ahora, tras la grabación del Legado en los huesos, la segunda parte de la trilogía de Dolores Redondo, vuelven al trabajo para dotarla de sonido. Es una amenaza. Y es cierto que la banda sonora yo pensaba, bueno, ya he hecho la primera, solo tengo que tirar del hilo. Pues no. Desde la parte coral también habrá alguna sonoridad nueva que tiene que ver con personajes y tramas nuevas que salen en la película. Te dijo algo. Ya sabes que no Y aunque el trabajo no ha sido fácil, la orquesta, junto al Orfeón Pamplonés, dotarán a cada personaje con su propia música. Pero hay un tema para Tártalo, hay un tema para Ibai, que es el hijo de Amaya, que de alguna manera pues, es este vínculo con la maternidad. Una tarea en equipo en la que la comunicación entre el director y el compositor es esencial. Con Fernando es muy agradable, pero muy intenso, porque él es muy detallista, bueno, y se nota en sus películas que está realmente encima de todo, pero a la vez una cosa que me encanta es que confía mucho en mí. En los 3 días que durará la grabación, tratarán de traducir las palabras e imágenes a música digna de literatura negra. tus huesos, Ana.